Queridos hermanos, le he pedido a nuestro pastor que leyera este pequeño pasaje de 8 versículos en Éxodo 19, porque tiene mucho mensaje para los creyentes hoy en día. Y lo he pedido en versión Reina Valera, porque hay algunas palabras que en esa versión justamente nos dan toda la plenitud del significado de lo que quisiera de parte del Señor compartir con vosotros en esta mañana. Los israelitas salieron de Egipto, dice que salieron un día 14 o un día 15 del mes y al tercer mes, en ese mismo día, llegaron a Sinaí. Sinaí es un desierto, es una península. En vez de salir desde Egipto y directamente pasar rayando la costa, ir hacia la tierra de filisteos y entrar en Canaán, dieron toda una vuelta en una península que tiene forma de cono invertido y se fueron hacia abajo. Y abajo, en la punta de abajo, hay una montaña en medio de un desierto que es Sinaí. Desierto del Sinaí, la montaña del Sinaí. Una vuelta tremenda. En algún texto, en Números, por ejemplo, se nos explica que había una razón estratégica, no casual, para dar vuelta y no ir directamente hacia Canaán, porque no estaban ellos preparados, ni estratégica, ni psicológica, ni físicamente para afrontar a los filisteos y entrar en guerra. Hubieran sido destruidos de entrada. Esta es una idea importante, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. Hay otro tema, que es el que trataremos en esta mañana con la ayuda del Señor, que tiene que ver con una verdad más profunda y seguramente más importante. Sinaí es, como digo, una montaña al sur de la península del mismo nombre y, bueno, está en medio de un desierto, que no es un desierto exactamente de arena, como el Sáhara, sino que es un desierto más parecido a los Monegros, que está ahí en Aragón, ¿verdad? Una zona yerma, donde prácticamente no hay agua, pero que hay arbustos, pequeñas plantas que sirven para el pastoreo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que ellos estuvieron acampados en el desierto del Sinaí, enfrente de la montaña, durante un año. Es impensable que si solamente hubiera arena allí, el ganado, ya solo el ganado, hubiera podido sobrevivir. Por tanto, entendemos ese desierto como una zona yerma, pero de pastoreo, pero un desierto. El Señor había dicho que los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. Y después de unos meses de caminar, están en una tierra yerma con un poquito de arbusto para el pastoreo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sería la pregunta de muchos de esos 2 millones de personas que acompañaban a Moisés, que él de alguna manera sustrajo de Egipto, ¿no? Por la gracia de Dios. Sinaí no es un destino más en el camino. Nosotros ahora tenemos la palabra y nos lo explica, lo entendemos muy fácil. Pero en aquel momento eso no era tan sencillo. No, Sinaí no era como cuando acamparon en Elim o en Refidim, no. Era un destino distinto. Alguien sabía de entrada y quería que sus hermanos supieran también que ese era un destino especial. Que tenían que pasar por allí y dar todo ese rodeo, porque tenían que ir allí. Y era imprescindible que fueran allí. En Éxodo 3:12, el Señor, cuando habla con un hombre derrotado, que lo ha perdido todo, al que el Señor en su misericordia, a pesar de haberlo perdido todo, le ha dado una esposa y un hijo que se llama Gersón, que quiere decir, fijaos qué nombre, ¿verdad? Extranjero en tierra extraña. O sea, una persona sin identidad. Es lo peor, ¿eh? Soy extranjero y además en tierra extraña, doblemente extranjero. Ese era el sentimiento de Moisés. Y ese hombre derrotado, en un momento dado, como sabemos los creyentes, fue interpelado por Dios de una manera peculiar. Y en esa conversación en la cual le dijo, no, lo mío se ha acabado. No, esto es el pasado. Yo no voy a hacer nada de eso que me estás diciendo. El Señor le dice, mira, tú harás lo que yo te digo, porque no solamente no moriréis en Egipto, sino que conseguiréis triunfar, y verás que será de mi mano ese triunfo,
y sacarás a ese pueblo entero, 2 millones de personas aproximadamente, de allí. Y para que sepas que eso es cierto, te digo hoy, Éxodo 3:12, que un día nos veremos aquí, otra vez, tú y yo, cara a cara, con todos los que has sacado de Egipto de mi mano. Con lo cual hay una cita con Dios en Sinaí. El Señor Dios está esperando a Moisés y al que será ya es su pueblo, por su gracia, para mostrarse a ellos. Por tanto, Sinaí es especial. Y yo te emplazo aquí para que tú sepas, y los demás también, tus hermanos, que yo soy Dios, que yo soy real y que yo soy tu Dios. Y lo que parecía imposible será. Y por eso, después, a la vuelta, nos veremos aquí, para seguir hablando en la conversación que tenemos pendiente. Y por eso, en este capítulo 19, en el versículo 3, hay una frase que no puede pasar desapercibida. Dice así: y Moisés subió a Dios. No espera que Dios lo llame. Lo dice después. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo. Luego veremos lo que dice. Pero Moisés llegó allí, dijo, hemos de acampar aquí. Y subió a la montaña. Porque dijo, el Señor ha prometido que estaríamos hoy aquí y aquí estamos. Y por eso sube por iniciativa propia a la montaña a su cita con Dios porque Él le espera. Razón, una promesa cumplida. Primera cuestión en esta mañana. Las promesas cumplidas del Señor, o incluso aunque no estén cumplidas, las promesas del Señor son motivos para la fe, para seguir adelante. El camino que por su gracia ya hemos empezado y que un día terminará. Pero para que termine como ha de ser, las promesas del Señor han de ser nuestra bandera y fundamento para seguir avanzando. Y por eso hemos de ir a nuestra cita diaria con Dios. Primera cuestión. Y también para muchos otros. Para muchos otros. Porque el pueblo redimido tiene que oír la voz de Dios, que hasta ahora no la ha oído posiblemente, y recibir su ley. Y entonces aquí entendemos otra cuestión muy importante, segunda cuestión. Conocer a Dios y vivir con Él es más importante que la tierra prometida. Los creyentes sabemos que por su gracia tenemos promesa de que un día cuando muramos, o Él venga, estaremos con Él. Pero que Él esté ya en nuestra vida con nosotros hoy es más importante que ese futuro de gloria al que nosotros aspiramos y miramos con ilusión y descanso. 7 veces subiría Moisés a la montaña, no vamos a hablar de eso hoy, no tiene importancia, pero sí que de alguna manera, Sinaí nos ofrece, en su contexto natural y real, desde un punto de vista espiritual, la revelación general de Dios a los creyentes de cómo es el trayecto espiritual de la vida de todos los creyentes y cuál es el orden natural que tenemos que tener en cuenta. Fijémonos antes en un detalle, pero siguiendo el texto, dice el Señor, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Parece esta una frase redundante. La casa de Jacob, los hijos de Israel, podían haber añadido más frases. No. Tiene un sentido. Está diciendo el Señor, ellos son, humanamente hablando, la casa de Jacob, unas tribus, sin no demasiado orden. Pero yo ya los he convertido, siendo como los demás, en el versículo 5 dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es la tierra. La idea es, sois un pueblo más. La palabra en hebreo es goy. Palabra que se dedica o define a todos pueblos sin distinción, todos los pueblos paganos de la tierra. De vosotros no sois diferentes de los demás. La casa de Jacob no es diferente de los demás. Es un pueblo que podía ser tan pagano como todos.
Está hablando a los creyentes hoy. Nosotros no somos diferentes de la gente de afuera. Pero para mí sois Israel, príncipe de Dios, mi preferido. Por su gracia el Señor nos muestra, y aquí le está hablando al pueblo de esa realidad, de esa doble realidad. No somos mejores que nadie. Pero Él nos ha amado y nos ha hecho sus hijos. Y esta es la cuestión. Pero el orden natural, a ese pueblo nómada como otros, sin más misterio, el orden natural a nivel espiritual tiene que ver con una secuencia que los creyentes hemos de tener en cuenta siempre. En primer lugar, el orden de la vida del creyente contiene la primera enseñanza, que es lo que Dios ha hecho. Ese es el principio de todo. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en ese pueblo. En segundo lugar, lo que Dios pide. Y en tercer lugar, lo que Dios promete y nos regala. Y ese es el orden en la vida de los creyentes. Lo que Dios ha hecho. Y se lo explica. Esto le dirás a los hijos de Jacob, a la casa de Israel, o al revés. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Esto es, tú sabes, aunque los demás no se lo crean, digan que eso es un cuento, que es mentira, que no puede ser, tú sabes lo que tú has visto y has vivido en Egipto. Yo te he librado del mundo, les está diciendo, y de la muerte. De una vida que iba a la destrucción. El Señor nos libra del mundo y de la muerte, nos salva. Y la primera cuestión, y ahí empezamos, en nuestra vida como creyentes, somos los salvados del Señor. Lo primero que el Señor hace es nos salva. La gracia de Dios precede a la ley de Dios. Y esto es así ya desde el principio, desde el Antiguo Testamento. La gracia de Dios precede a la ley de Dios en los corazones. Y es a los que ha salvado, a los que Él hace conocer y revela su ley. Y esta expresión, esta frase está en los Salmos, está en Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él hace esa obra sin merecimiento especial. En Deuteronomio 7, versículos 7 y 8 dice, no es que vosotros seáis un pueblo especial, más bonito, que diríamos en Maño, que los diferentes pueblos de la tierra, que los demás pueblos de la tierra. No, no os ha amado el Señor porque seáis peculiares y majos, no, sino porque el Señor os ha amado. Vosotros no sois mejores que nadie. Y esa es la idea. Vosotros sois Goy, una nación que podía ser tan pagana como los demás. Más bien insignificante. De hecho, es muy interesante observar como un poco más adelante, vemos como el Señor se empeña en amar a ese pueblo que desobedece sus mandamientos incluso antes de que se los dé. Que es una manera de decir, es que ni nos interesa. Y bajó Moisés de la montaña y cogió las tablas y las rompió. De tristeza. Ese es el pueblo al que Dios ha llamado a ser sus hijos, a cambiar sus vidas y a servirle. Eso somos tú y yo. Personas indignas. Personas falibles. Y no solo falibles, sino frágiles. Personas que cambian volubles continuamente. El Señor está diciendo, esto es lo que les hice a ellos para cambiar vuestro destino. Yo os tomé, y habla de la figura del águila. El águila, cuando empieza a enseñar a volar a los polluelos de águila, los tira del nido, que no saben volar, no sabe a dónde van, se van a caer y entonces ella pasa por debajo y los recoge con las alas. Es una imagen tremenda, que dices, ¡buf! Madre mía, qué miedo he pasado como polluelo de águila. Es tremendo, ¿verdad? Porque los tira del nido, los tira directamente y empiezan a caer en picado, porque no saben volar, no saben volar. Y está ahí, y entonces los recoge con las alas y los pone a buen resguardo nuevamente. Dice, yo os tomé como polluelos que no sabéis volar, os saqué de Egipto, tenéis un miedo tremendo, no sabéis a dónde vais, pero no os preocupéis, vais en mis alas. Os tomé y os he traído a mí. Versículo 4, y os he traído a mí. No a la tierra prometida, no, os he traído a mí.
Y esa es la verdad. El Señor Dios nos busca y un día nos trae a Él. Y dice, ahora vamos a hablar. Vamos a hablar. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora vamos a hablar, tú y yo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué estás pidiendo exactamente? Y ahí tenemos conversaciones con Jesús, a las cuales no voy a referir porque las tenéis en vuestro corazón y memoria. Los ha traído a Él, solos vosotros y yo. El Señor nos lleva, en Oseas capítulo 2 encontramos esa imagen hermosa también, en el versículo 14, cuando habla de su pueblo que ha pecado, en la figura de la esposa del profeta, y dice, yo te cogeré y te traeré al desierto y estaremos solos tú y yo. En el desierto de tu alma y de tu vida que ha fracasado. Y estaremos allí solos tú y yo y hablaremos tú y yo. Y yo te explicaré los planes que tengo para ti, cómo te quiero, cómo te voy a cuidar, te voy a vestir nuevamente, te voy a dar un camino. Y nunca me separaré de ti, si tú quieres. El Señor nos lleva al desierto a veces para que le encontremos a Él. Y es así, solos tú y yo. Porque en esencia, la verdad de nuestra vida es que estamos solos. Hombre, yo tengo una familia numerosa. No, no, tú estás solo. Muchos momentos en la vida estás solo con Dios. Solos tú y Él, si quieres. La diferencia entre los creyentes y los no creyentes es que a veces, como seres humanos, de una manera natural estamos solos. En decisiones, en momentos de vida difíciles, solos. Y otros, nuestra familia, no nos pueden ayudar. El creyente está solo con Dios. Esa es la diferencia. Y ahí está Moisés en la montaña y el pueblo abajo. Y el Señor los lleva a ese lugar para algo. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis. Les ha traído para que tengan una nueva relación con Él. Porque el Señor no solamente, sabemos, es Salvador, sino quiere ser Señor de nuestra vida. Y nos tiene que decir, nos quiere decir cómo hemos de vivir. Tiene que haber una voz escuchada y unos consejos sobre cómo hemos de vivir. Una relación cercana que antes no existía y una vida cambiada. Una vida cambiada. Es muy interesante que lo primero que dice es que han de oír su voz. Cuando uno cree en el Señor y pone la vida en sus manos, descubre que Dios le habla. No hace falta tener visiones extraordinarias. Si alguno las tiene, gloria a Dios. Pero el Señor nos habla. Y de a veces de una manera tan fuerte que dice esto no, que dices es verdad, esto no. O esto sí por allí y ahora corre, y dices pues es verdad, hay que correr. Y los creyentes sabemos que Dios nos habla de muchas maneras, pero nos habla con voz fuerte y al final los creyentes sabemos reconocer su voz. Lo primero es eso, es saber que Dios nos habla y buscar su voz y reconocerla. Y en segundo lugar, escuchar su mensaje. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué instrucciones quería darles? El Señor les dio dos cosas. Dos. Nosotros siempre pensamos que les dio la ley. No. Les dio la ley, pero les dio otra cosa. Una cosa muy pesada de leer. Muy pesada, muy pesada. Pues ¿sabéis qué pasa? Que a vosotros la arquitectura nos gusta. A mí no demasiado tampoco en el detalle. Me gusta en el dibujo del plano, en 3 dimensiones. Pero el detalle no. ¿Vale? El Señor les dio dos cosas. La ley y cómo tenían que construir el tabernáculo. Cómo tenían que alabarle. Dos cosas muy importantes. Cómo vivir y cómo alabarme. Cuando os juntáis para alabar al Señor, que sería un mandato importante. El congregarse para alabarme juntos, como yo quiero. Son las dos cosas. Lo que Dios pide, por tanto, es, hemos visto lo que Dios hace, lo que Dios pide es eso, que oigamos su voz y guardemos su ley. La característica principal y primera de todos los salvados de todos los tiempos, de todo creyente, es que todo salvado conoce, posee y se guía por la palabra de Dios, del Dios que le ha salvado.
Esa es la idea. Eso es un creyente. Eso es un creyente. Y ya está. Y le obedecemos por lo que Él ha hecho en nosotros, por agradecimiento. Y porque sabemos que Él es más sabio que nadie y más poderoso, que es nuestro mejor y más grande aliado. No le obedecemos para ser salvos. Le obedecemos, y fijaos qué cosa más curiosa, el Señor lo dice aquí, para ser felices. Todos los seres humanos queremos ser felices. Y el Señor dice, no te preocupes. Y ahora te voy a dar instrucciones para que vivas una vida como se ha de vivir para que seas feliz incluso en las peores situaciones y circunstancias. Y las puedas mirar de otra manera. Y decir cosas increíbles como, mira, nos vas a echar al horno de fuego. ¿Verdad? Pero no te vamos a adorar. Solo al Señor adoraremos y serviremos. Y el Señor nos librará. Y si no quiere librarnos, pues tampoco lo vamos a hacer de adorarte. Para decir eso que queda muy bonito de decir, hay que estar en el Señor profundamente. Porque podemos entender fácilmente, y es un ejemplo tremendamente fácil de entender, que eso es no solamente muy difícil, sino para algunos ahora, sentados aquí, pensaríamos que es imposible, si somos sinceros. El Señor quiere que nosotros seamos felices, tengamos una vida plena y tengamos el alma rebosante en una vida que Él dijo abundante. Palabras de Jesús. Él quiere que disfrutemos de su obra en nuestra vida. Él quiere que tengamos beneficios, bendiciones y privilegios de ser el pueblo de Dios. Luego hablará también de responsabilidades. Él quiere que sepamos que lo primero es su presencia en nuestra vida, como una constante permanente y nueva cada día. Y nueva cada día. Sus misericordias, cantamos, son nuevas cada mañana. Porque cada mañana, cuando nos levantamos, aprendemos cosas, si queremos. Pero una cosa que también podemos aprender cada día es cómo, de una manera distinta, en un problema diferente o en el mismo, el Señor nos tuvo amor y misericordia y nos libró. O nos dio fuerzas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Pertenecer a Dios, como dijo alguien, es disfrutar de Él, en primer lugar. Y lo he dejado para el final. Más importante que disfrutar de su obra, de beneficios, privilegios y tal, es pertenecer a Dios, es disfrutar de Él. ¿Disfrutamos del Señor? ¿De esa relación? Sí. Qué triste cuando las parejas, los matrimonios no disfrutan el uno del otro. No me refiero a la cama, también si queréis, no importa, no pasa nada. El sexo lo hizo el Señor. No, ¿disfrutamos los unos de los otros? ¿Disfrutamos de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿O quizá ni la tenemos en ese momento? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. El Señor nos mira de una manera preciosa y dice, si oyereis mi voz y guardareis mis palabras, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todo lo que hay, lo que sucede en la vida humana, está bajo mi control, en extensión y en profundidad. Seréis mi especial tesoro. Esto en inglés sería algo así como seréis las joyas de la corona. ¿Sí? Seréis para mí como las joyas de mi corona, que es lo más bonito y lo que más brilla. Así nos mira el Señor y eso es lo que quiere para nosotros y de nosotros. Es muy interesante, porque es su plan y su propósito, y es un propósito tremendamente hermoso. Pero hay una última parte. Hay una última parte. El Señor quiere algo de nosotros. Promete bendición si hacemos eso. Y dice, y vosotros, si hacéis eso, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y cuando Moisés se lo dijo al pueblo, les encantó. Versículo 8. Dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Amén. Amén.
Qué pena que al cabo de pocos días las cosas demostraran que ni amén ni nada. Ni nada. ¿Eh? El Señor quiere no solamente que seamos felices, sino que nuestras vidas sean unas vidas cambiadas y útiles. Y es la tercera cosa que hace Dios. Dios nos salva, Dios nos da cómo hemos de vivir para ser lo que el ser humano entiende como ser persona. Ser un ser humano ideal. Y en 10 palabras, en 10 frases lo resume. Explica muchas más cosas, pero lo resume ahí. Mira, si tú vives así, las cosas van a ser maravillosas para ti. Te salgan bien o te salgan mal. Te vayan bien o te vayan mal por el contexto, pero tú vas a estar donde tienes que estar. Y vas a tener una paz interior tremenda, vas a ser feliz. Además, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos vidas cambiadas y útiles. Y útiles. El Señor Jesús nos enseñó que tenemos un Dios práctico, un Dios útil. A veces queremos ser tan místicos, tan espirituales, incluso buscamos un lenguaje. No, está bien, no pasa nada si lo hacéis. Pero tenemos un Dios práctico, que nos hace tocar de pies en el suelo y hacer que nos enfrentemos a nuestra realidad y a la realidad que nos envuelve. Y lo otro es cosmética espiritual. Lo otro es cosmética espiritual. El Señor quiere que seamos sacerdotes y santos. Dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! En la antigüedad, y el pueblo aún creía en eso, era su manera de funcionar, como en muchos pueblos, el sacerdote era el patriarca o el primogénito. Era el que oficiaba los sacrificios para, de alguna manera, pedir la bondad de su Dios. La intención que en el Antiguo Testamento Dios ya marca es que todo hijo de Dios sea sacerdote y santo. Por el pecado del becerro de oro en concreto, a partir de aquí el Señor toma una decisión distinta y encomienda a un colectivo concreto, la tribu de Leví, que se encargue del sacerdocio, por el pecado. Pero cuando Jesús viene, primera de Pedro 2:9, dice, vosotros todos, Cristo recupera siempre lo que hemos torcido los seres humanos en nuestra historia de vida. Y pone orden otra vez. Pone orden otra vez en nuestra vida, si queremos, por supuesto. Y en este sentido nos dice que nosotros somos, dice Pedro, de parte del Señor, que somos nación santa, ¿verdad? ¿Sí? Real sacerdocio, lo cantamos también, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que ha iluminado nuestra vida. Nos ha dicho quién somos, cómo somos, qué hemos de hacer delante de Él, qué pide de nosotros. De nuevo, el Señor Jesús pone orden en la vida, elimina las barreras a todo nivel, delante de Él, todos somos iguales delante de Dios. A todos nos da dones para ejercer, por su gracia, y hace que todos seamos otra vez un pueblo, como el Señor siempre quiso, porque los planes de Dios siempre se cumplen, un pueblo de sacerdotes. Todos. Qué interesante porque el germen de esa verdad está ya ahí, a los pies del Sinaí, cuando aún ni siquiera tienen la ley ese pueblo, que luego sería el pueblo de Dios. Sacerdotes y santos, estamos acabando. El sacerdocio tiene que ver, en primer lugar, con el acceso personal, sin problemas ni barreras, sin miedo, con confianza ante la presencia de Dios. Algo tremendo para los antiguos, sobrecogedor, inesperado y difícil de creer. Y para nosotros algo en lo que fallamos por el desprecio, el menosprecio, en acceder a la presencia de Dios con una forma muchas veces absolutamente libertina y desprovista de respeto y de temor. Nos atrevemos a pedirle y exigirle a Dios cosas
cuando nuestras vidas realmente, en absoluto, permitirían que el Señor, vamos, ni nos mirara. El acceso libre a la presencia de Dios, fuente de toda gracia para toda necesidad. Le podemos ir a Dios con cualquier cosa. Esa es la idea. Es que este tipo de problema al Señor no se lo puedo presentar. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Justamente la palabra de Dios nos enseña, nos orienta, nos anima, porque dice que cualquier problema que tengamos en la vida se lo podemos y hemos de presentárselo a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, los sacerdotes interceden por los demás. El Señor Jesús diría, cuidado, por los demás. Alguien diría, ¿quién es mi prójimo? Dice, bueno, esto es el que tengo al lado que vive en la casa de al lado. Es el que viene conmigo a la iglesia. No. La labor intercesora del creyente como sacerdote universal es pedir por aquellos que os maldicen y os persiguen, que quieren acabar con vosotros a toda costa, con diferentes intenciones. Pedir por los demás, incluso por los enemigos, y ser ministradores de la gracia de Dios. Ministradores de la gracia de Dios quiere decir ser capaces de traducir a la vida de los demás aquello que Dios está haciendo en ellas o en las tuyas para que crean, para que lleguen también a la falda de la montaña a conocer al Señor. Por tanto, responsables de nuestra vida en primer lugar y también de la vida de los demás. Combate el Señor el síndrome de Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿A mí qué me explicas? ¿Soy acaso yo el guardián de mi hermano? Que se espabile. Eso en el mundo vale. Y es la norma. Pero en el creyente, como sacerdote, no. Tú debes cuidar de tus hermanos, igual que tus hermanos han de cuidar de ti. Cuidad los unos de los otros. No solo Pedro, que apacentaba ovejas, esto es, que ministraba en la iglesia, no. A los demás, no. Conectar a otros con Dios mediante la palabra es la obligación sacerdotal de todos y cada uno de los creyentes. Conectarles a través de lo que te ha pasado a ti, de lo que le está pasando a él, de un texto, de orar juntos, de lo que sea. Y santos. Si el sacerdote conecta a Dios de esa manera que he dicho, o conecta con Dios de esa manera, y para eso, la santidad tiene que ver con conectar a otros con Dios mediante el testimonio. Por eso hemos de vivir de otra manera, de la manera que agrada a Dios, porque viviendo así, no solamente tendremos paz y podemos ser más felices, sino que otros pueden llegar al conocimiento de Dios. Es sencillo, pero es fundamental. Esa es la cosa. Conectar a otros con Dios mediante el testimonio. Privilegio ser sacerdote. Responsabilidad y respeto merece, y disfrute también, del Señor en nosotros para ser útiles. Acabo con una frase, que no es mía. La palabra de Dios está diseñada para cambiar vidas. Está diseñada para eso. No para ver exactamente qué bonitas palabras o si es poético el lenguaje o es... No. La palabra de Dios está diseñada para cambiar vidas, de lo cual nosotros somos testigos en primera persona los que estamos aquí sentados. Y nos enseña que no podemos conocer nada de la verdad de Dios revelada hasta que el conocimiento que Él nos ha dado pasa a impregnar nuestro corazón y nuestra voluntad. El Señor nos ha salvado, sí, y ese es el orden, pero aquí hay un reto. Su voluntad y ese conocimiento ha de ser comprendido en nuestra mente. Ah, era eso. Amado en el corazón. Llegar a reconocer, decir, pues ahora siento, tengo la vivencia de que es lo mejor.
y finalmente obedecido en la voluntad. Y entonces decidir en nuestra vida, decir, pues ahora, contra todo pronóstico, daré un paso al frente y lo haré. O diré, no, de aquí no me mueve nadie. Y diré, no. De parte de Dios, no. Pues que el Señor nos bendiga para que así sea. Amén. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel.